Medidas de prevención básicas en las personas mayores. El coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta síndromes respiratorios agudos graves. Los adultos mayores o las personas que tienen ciertas afecciones crónicas, como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes, o que tienen un sistema inmunitario comprometido, pueden correr un riesgo más alto de enfermarse de gravedad. ¿Cuál es la forma de contagio del coronavirus? Se transmite por gotitas respiratorias que se liberan cuando alguien con el virus tose, estornuda o habla. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales podemos sospechar de esta enfermedad? Los síntomas de alerta a la actualidad son la tos, fiebre axilar igual o sobre 37,8 grados Celsius, dolor de garganta, falta de aire o dificultad respiratoria, cansancio, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza, vómitos y algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto. Es importante considerar que en las personas mayores se puede encontrar una presentación anormal o atípica a la gente de otras edades, como ausencia de fiebre, decaimiento y desorientación. Ahora vamos a hablar de medidas importantes para prevenir el contagio de la enfermedad, como es, por ejemplo, el lavado de manos con agua y jabón. Las medidas que deben tomar son mojarse las manos con agua limpia y corriente, ya sea tibia o fría. Aplicar bien el jabón y hacer espuma. Refriéguense las manos vigorosamente durante al menos 20 segundos. Recuerden refregar todas las superficies, incluso el dorso de las manos, las muñecas, los espacios entre los dedos y debajo de las uñas. Sécate las manos con una toalla limpia o sécalas al aire libre. Se recomienda aumentar de 40 a 60 segundos cuando se tengan las manos visiblemente sucias o hayan estado en contacto con secreciones de personas infectadas o sospechosas, como también las superficies o elementos de contacto. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. ¿Cómo debemos usar desinfectantes a manos de base de alcohol? Por ejemplo, el alcohol gel. Aplicar el producto en gel en la palma de la mano. Cubrir todas las superficies de la mano y frotarlas por unos 20 segundos o hasta que se sientan secas. No se debe soplar. El lavado es indispensable en los siguientes momentos. ¿Cuándo nos debemos lavar las manos? Antes y después de utilizar elementos de protección personal, como son guantes, mascarillas, antiparras, batas u otros. Después de tener contacto con personas sospechosas o confirmadas con coronavirus. Después de tener cualquier contacto con alguna secreción respiratoria. Antes de comer, después de usar el baño y cada vez que lo consideren necesario. En relación al uso de los elementos de protección personal para protegernos del coronavirus. Las personas que cuidan y apoyan a la persona mayor confirmada con COVID-19 deben contar idealmente con un kit o un equipo de protección personal. ¿Cuáles son estos equipos de elementos de protección personal? El delantal impermeable, manga larga, de apertura posterior, el guante de látex o nitrilo impermeable que cubra el puño, que son guantes desechables, mascarilla, ya sea la N95 o mascarillas desechables, protección ocular o escudo facial, y si tuvieran, utilizar idealmente cubrezapatos. Revisaremos el uso correcto de la mascarilla desechable. Primero es importante diferenciar sus partes, ya que la parte superior dispone de una zona de ajuste nasal. Se coloca la mascarilla cubriendo nariz y boca, ajustando la zona nasal para favorecer la hermeticidad. Las cintas superiores pasan sobre el pabellón auricular, amarrándose en la parte posterior de la cabeza, idealmente hacer un nido tipo rosa para favorecer su posterior retiro. Las cintas inferiores se pasan por la parte posterior del cuello. Una vez finalizado ese uso,
Se desatan las cintas, primero comenzando por las inferiores, posteriormente las superiores. Tomando la mascarilla desde las amarras, se desecha. Finalizamos con un correcto lavado de manos. ¿Qué es lo que recomendamos de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud sobre el uso de los elementos de protección personal? Si el médico o el personal de salud indicó trasladar a la persona mayor, ya sea a hospitalización, a urgencia o a algún establecimiento, ¿qué se debe hacer? Los confirmados con COVID-19 no deben salir de las áreas de aislamiento salvo que sea estrictamente necesario. Deberán usar mascarilla. Si no posee mascarilla, avise al llegar al centro de salud y ellos le brindarán los implementos correspondientes. Se debe recordar que la mascarilla es útil solamente hasta que se ensucie o humedezca. Si eso ocurre, debe cambiarla y eliminarla. Se debe definir un flujo de manejo de casos sospechosos que permita decidir a quién se le traslada o no a un centro asistencial. El director técnico, el coordinador o la persona que esté en un domicilio cuidando a un adulto mayor debe tener claro quién acompañará a esta persona mayor en el caso de requerir algún traslado. Es importante, como dijimos anteriormente, contar con un kit de apoyo, elementos de protección personal. Estos insumos deben ser considerados para el uso del residente y del personal que lo traslada. En el caso de que se confirme un paciente con coronavirus y la persona mayor deba volver al hogar o al EAM o domicilio en el cual se encuentra. Se debe resguardar que las condiciones de aislamiento sean suficientes para disminuir las posibilidades de contagio con el resto de las personas. Mantener siempre el uso de los elementos de protección personal. Se recomienda otorgar la atención utilizando aislamiento en corte. ¿Qué es el aislamiento de corte? Consiste en efectuar la técnica de aislamiento a varios pacientes que tienen la misma enfermedad o que es producida por el mismo agente etiológico, en este caso el coronavirus, en una misma sala o habitación. ¿Qué pasa si se descarta el coronavirus posterior a la toma de examen? ¿Cómo debe volver la persona mayor a su domicilio o residencia? ¿O qué medidas tomar? Se mantienen las medidas preventivas y las indicaciones entregadas por el equipo de salud que otorgó la atención de salud. Se debe mantener un monitoreo permanente y consultar a la red de salud en caso necesario. ¿A qué nos referimos con monitoreo? Al control de la temperatura y de los síntomas que puede tener esa persona. Recordar y tener claro que no siempre todos los síntomas significan coronavirus. También hay otras enfermedades que pueden afectar a las personas mayores. ¿Cómo podemos y cómo realizamos el retiro del equipo de protección personal? ¿Cómo nos retiramos la mascarilla, los guantes, etcétera? El primer paso es evitar siempre y tener en cuenta que no debemos contaminarnos a nosotros ni a otros cuando nos retiremos los elementos de protección personal. Siempre retirar lo más contaminado primero y dejar la cara al final. Retírese los guantes y la bata o delantal impermeable y elimínelo. Realice el higiene de manos. Retire luego las antiparras o escudo facial desde las tiras o de la parte posterior sin tocar la cara. Elimínelos en un lugar seguro. Retire la mascarilla desde la parte posterior y nunca tocar la parte anterior de la mascarilla, ya que puede estar contaminada. Haga el higiene de manos. En este video revisaremos la forma adecuada del retiro de guantes desechables sin contaminar nuestras manos. Posterior a su uso, con la mano dominante, tomo la parte superior y externa del guante y tracciono, evitando tocar la parte interna y las manos. Retiro. Con la mano protegida, recojo el guante y con la mano limpia, utilizando 2 dedos, tomo el guante desde el interior, tracciono nuevamente y retiro. Elimino y finalizo con una adecuada higiene de manos.
La limpieza y desinfección. Esta debe realizarse de forma permanente y el objetivo es evitar la propagación de la enfermedad. Como sabemos, este virus ha demostrado transmitirse de persona a persona, principalmente por mecanismo de gotitas que se producen con la tos y estornudos. Estas gotitas pueden caer sobre cualquier objeto a 1 metro de distancia y permanecer vivos por horas o días. Por tanto, cualquier objeto alrededor de la persona sospechosa o confirmada con coronavirus se considera un posible elemento que transmite la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos en que se transmite el coronavirus? Es importante que tengan claro los siguientes. En primer lugar, de persona a persona, mediante gotitas. Estas gotitas son aquellas que son eyectadas de la saliva o de secreciones de una persona infectada a una persona sana hasta 1 metro de distancia, cuando ésta tose, habla o estornuda. Punto 2. De persona a persona mediante contacto directo, o sea, mediante contacto físico, de una persona infectada a una persona sana. Y punto 3. Por persona sana que toca con sus manos una superficie u objeto que tenga el virus y luego lleva sus manos a tener contacto con su boca, nariz u ojos. Es muy importante identificar cuáles son las áreas de alto riesgo de contagio, como por ejemplo, en su casa o en alguna residencia, es importante implementar y organizar un plan de limpieza y desinfección en conjunto con el personal de aseo. ¿Cuáles son las áreas de alto tránsito? Son los accesos, como puertas, manillas, escaleras y ascensores. Accesos a sectores o habitaciones de pacientes con síntomas respiratorios, donde se incluyen todos los elementos personales de los residentes, incluyendo artículos personales, su cama, velador, etc. Y por último, esto en el caso de residencia o hogares de ancianos, se debe implementar idealmente un protocolo de ingreso y egreso, seguro del personal, donde tiene que haber receptáculos con algún paño húmedo, con dilución de cloro para la limpieza de zapatos, alcohol gel en la entrada, un basurero, idealmente con pedal, para no tener que tocar nada con las manos, alcohol y papel para limpiar reloj, control o lápiz, y en caso de que se deba firmar o limpiar la llegada o la entrada, limpiar el lápiz con alcohol. La idea es que se pueda implementar y organizar un plan de limpieza y desinfección. ¿Qué es importante destacar? Que para las áreas de alto riesgo, donde se realiza limpieza y desinfección, como mínimo debe ser cada 8 horas. El personal de aseo también debe contar con sus elementos de protección personal. El baño se debe desinfectar como mínimo 2 veces al día. Como sugerencia, pueden revisar los materiales con que cuentan para una limpieza efectiva y cada habitación y zona común pueden contar con una hoja semanal para registro de las actividades de limpieza. Además, se sugiere poder implementar lo que llamamos pausa de seguridad. Antes de realizar la actividad de la limpieza, tener lista una hoja en la cual podamos confirmar que cuentan con todos los elementos de protección personal y de aseo correctos, como es en la hoja que sale en la presentación. Y acá un punto muy importante que es el manejo de los residuos de limpieza. Los pasos a seguir son: la bolsa 1. Esta bolsa de basura va a ser aquella que se encuentra en un basurero con pedal de la habitación que se está limpiando. Si no se cuenta con un basurero con pedal en la habitación, se puede tomar una cubeta limpia antes de iniciar la actividad y poner ahí la bolsa 1. Se deben depositar en esta bolsa los residuos del residente, de la persona contagiada, incluso el material desechable utilizado por la persona enferma, ya sean los guantes, pañuelos, mascarillas. Luego, deposite los utensilios desechables que utilizó para limpieza y se cierra la bolsa 1 utilizando los guantes. La bolsa 2 debe estar ubicada al lado de la salida de la habitación. En esta bolsa 2, introducir la bolsa 1 en el interior
de la bolsa y acá poner guantes y en caso que corresponda mascarilla y pechera. La bolsa 2 debe ser cerrada. En el caso de la bolsa 3, se deben botar ahí todos los residuos generales. La bolsa 2 se depositará en la bolsa 3 de residuos generales. La bolsa 3 debe ser cerrada y inmediatamente la persona que realizó el aseo y depositó las bolsas se realiza una completa higiene de manos con agua y jabón. La bolsa 3 no puede ser depositada en lugares de reciclado o dejarla abandonada en el entorno. Debe dejarla donde está el resto de la basura, idealmente al exterior de la casa o residencia. Con respecto a los equipamientos, elementos de protección y limpieza del área de aislamiento, es importante destacar que los elementos como termómetros, tomas de presión, fonendoscopio y saturómetros debiesen ser de uso exclusivo para piezas de casos con coronavirus confirmados y desinfectarlos de todas formas entre pacientes con alcohol, ya que pueden tener otras enfermedades. Debe haber un cartel idealmente o alguna señalética en la entrada donde esté la persona o el aislamiento de forma de recordatorios. En aquellos casos sospechosos de coronavirus, dichos elementos debiesen ser individuales o limpiarse y desinfectarse antes de utilizarlos en otro residente. El uso de otros elementos personales como libros, teléfonos en residentes sospechosos o confirmados debe ser individual y no podrán ser compartidos entre residentes. Las piezas individuales o grupales debieran tener en su salida algún dispensador de alcohol gel o algún lavamanos y basurero con una tapa activada por pedal para eliminar elementos de protección de la persona. Debemos ventilar frecuentemente las habitaciones, 3 o 4 veces al día, durante 10 minutos cada vez. Las áreas de aislamiento requieren limpieza y desinfección con especial énfasis en superficies horizontales y altamente tocadas, como los interruptores, pasamanos, las manillas, barandas y teléfonos. Los fluidos corporales, como deposiciones y orina, deben ser manejados con los elementos de protección personal previamente descritos y con su posterior lavado de manos. Idealmente, el personal de limpieza debe ser previamente capacitado para esto. Las áreas con suciedad visiblemente deben ser limpiadas con productos de limpieza comercial como jabón y detergentes y luego desinfectar. Los productos adecuados para desinfección incluyen: tenemos el alcohol al 70% en áreas pequeñas y en productos reutilizables como por ejemplo los termómetros. El alcohol al 70% es el cual encuentran en las farmacias. El cloro doméstico, que compran en supermercados o locales, se recomienda que debe ser diluido en agua. Por cada litro de agua, agregar 2 cucharadas de cloro. O por cada medio litro de agua, 1 cucharada de cloro. En el caso de las residencias y hogares de ancianos o LEAM, los amonios cuaternarios de uso regular pueden ser utilizados. Y para finalizar, con respecto a la lavandería, la ropa personal y ropa de cama de casos sospechosos y positivos COVID-19 deben ser guardadas en bolsas plásticas debidamente rotuladas luego de retirar cualquier elemento sólido, por ejemplo, deposiciones. El manejo de dichas bolsas deberá seguir el mismo procedimiento descrito anteriormente de la bolsa 1, 2 y 3. El lavado en máquina se recomienda a una temperatura de 60 a 90 grados, con detergente comercial, el que encuentran en cualquier establecimiento comercial. El proceso de secado puede hacerse según procedimiento rutinario, el que realizan normalmente. En el caso de que no tengan una lavadora, se recomienda remojar la ropa personal y la ropa de cama en cloro comercial, y la dilución es la siguiente: 1 cucharada de cloro en 1 litro de agua por 30 minutos. Luego lavar y secar según el procedimiento regular.